Inforama y ahí estamos. Ya tenemos nuestro primer invitado aquí en piso. Así es. Estamos en compañía de Fernando Navarro, Sí, concejal señor. mandato cumplido y ex candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Ujú. Radical. Es abogado, docente universitario también. También. Y tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros. Fernando, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, felicitarlo por este programa. Le hacía falta a Catamarca un espacio legislativo para hablar de política. Ujú. Y bueno, es mi debut en el programa, así que Así es. esperemos que la Bienvenido, pasemos Fer. bien. Sí, Bueno, por sí, supuesto. sí, sí. Te vamos a hacer sentir bien, no te das problema. Acá. Bien, pero Eh, con un poquito de incomodidad nada Con- más, no, y con para algunas nada. preguntas que nos gustaría que contestes y que nos cuentes y que también des tu opinión, porque esa es la idea, por Es ¿no? supuesto. importante. Darte el espacio para que vos puedas opinar. ¿Mm? Bueno, a ver, desempeño de diputados nacionales, ¿te gusta el tema? Sí me gusta, Mm. algunos los sigo, otros no. Ujú. Eh, ¿Vos creés sí. que responden al pueblo o son solamente meros o gente que responde a mi ley? No, no, yo Mm. creo, hay algunos diputados que no responden a mi ley o no responden a nadie, o a Mm. veces me da vergüenza ajena algún desempeño de algunas diputadas nacionales sobre todo, Ajá. que bueno, la verdad que eh, han cabareteado el Congreso de la Nación, Mm. el honorable Congreso de la Nación, y a veces me da vergüenza que gritos o insultos Sí. o hasta incluso empujones entre legisladores nacionales que son los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, ¿no? Ujú. Ajá. Este, obviamente que hay diputados buenos, diputados malos. En el caso de Catamarca se dio la profecía que yo había dicho, que los diputados del peronismo o que ponía Raúl Ujú. Jalil, Del este, oficialismo el provincial, digamos. oficialismo Ujú. provincial no iba a representar a los catamarqueños y evidentemente ha votado con las dos manos todas las leyes que Milei llevó al Congreso, e incluso en contra de los justicialistas o de Ujú. los votantes justicialistas, la opinión de los votantes justicialistas, la posición del partido en Catamarca justicialista. Y bueno, cuando los extremos se juntan, privilegiando el pragmatismo, para no decir la Sí. traición ideológica del gobernador Jalil, ¿no? Sí, a eso iba. Me dio la sensación al principio de que no querías contestar o no tenías ganas de hablar. Pero No, yo, bueno, me das con tu estoy respuesta como es lo que que yo pienso, ¿no? ¿Ah? entramos en un terreno que te Sí. gusta, Sí, por supuesto. ¿sí? Yo creo que es parte de ese acuerdo que tiene el gobernador, o que tienen muchos los gobernadores del peronismo no cristinista o no kirchnerista, porque lo tenemos a Jaldo en el mismo sentido, El lo de Salta tenemos Ujú. a también. Sáenz en el Sanz. mismo sentido, Pasalaco en Misiones de la misma manera. Digo, los gobernadores hoy justicialistas están, según tu visión, más propensos al diálogo para conseguir, porque recordad que tampoco mandan los fondos, ¿no? Coparticipables de manera Sí. automática, mandan los aportes, los famosos ATN que los utiliza de manera... La nueva política con las sí, prácticas de la vieja política exactamente. Entonces vos decís, hay son lo mismo contradicción que venían a absoluta. cambiar. Claro. Bueno, Nosotros lo no, hemos mencionado, acá hay sí. mucha contradicción desde el oficialismo nacional y de ahí para Yo abajo. creo que es frases vacías de contenido, porque en Ujú. las prácticas ya vemos el caso Adorni, que es un Claro. caso que actualmente la prensa nacional y la prensa política todos los días noticia, Ujú. y bueno, y, y el presidente lo sigue sosteniendo. Cuando Adorni era candidato decía, Adorni es mi ley, y bueno, Y ahora... ahora parece que Adorni sigue siendo mi ley, Yo creo ¿no? que es así ¿No? como hemos mencionado, Fer, en la introducción, el diputado provincial Javier Galán, que saca un tema para desviar el punto de atención. Me parece a mí que una de las estrategias, al menos de Karina Milei, del jefe, es que siga apareciendo Adorni, porque hay otros temas mucho más profundos que, por ejemplo, el tema del impedimento de poder bajar la inflación, por ejemplo, entre otros, que hacen que vos saques el foco de eso, que es una Sí. preocupación
genuina del día a día, del bolsillo de la gente, y lo pongas en foco de Adorni. Creo que no le estaría resultando a Karina Milei eso. La estuve viendo en una encuesta de la consultora Suban Córdoba, Sí. en el cual el 71% quiere un cambio en el Exacto. gobierno, el 67% desaprueba la gestión del gobierno y el 44% es la intención de voto que tiene Kicillof. O sea Mira. que La Libertad Avanza está asfaltando el camino para el regreso de lo peor de la política argentina, que es el kirchnerismo. Lamentablemente. Y obviamente con posicionamientos extremos, no dejarse ayudar o acompañar. En el caso puntual o local de Catamarca, Sí. jamás hubo un diálogo sincero previo a las elecciones por La Libertad Avanza con la Unión Cívica Radical, y después salen a pregonar por los medios de la unidad de la oposición en Catamarca, lo cual es solamente una frase vacía y que nunca la llevaron a cabo en la práctica, Claro. porque lo único que hicieron es seleccionar o llamar a dos o tres que privilegiaron una candidatura sobre su militancia o ideales si tenían políticos, ¿no? Hoy gana el pragmatismo en ese sentido. Lamentablemente. Yo creo que el radicalismo no son los extremos, ni un populismo derecho y un populismo de izquierda. Practica una socialdemocracia constitucional y que, bueno, no está obviamente de moda hoy, ¿no? volver a ganar elecciones nos va a llevar tiempo, pero yo creo que es el camino, ¿no? La receta del gobierno de Milei, que llegó al poder, la ciudadanía le dio un auto que lo está chocando y que, bueno, ha sabido captar el voto miedo o el voto odio hacia algún sector, pero bueno, yo creo que es un voto volátil, teniendo en cuenta la situación económica, social del país y esa política de reducción del Estado extremo, creyendo que las grandes empresas o el establishment va a salvar a las cuestiones sociales después, ¿no? Claro. Fer, perdón. Estamos hablando de estas cuestiones de alternativa, pusiste nuevamente en la mesa las cuestiones ideológicas y lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical. ¿Por qué no funcionó Provincias Unidas como mensaje y como alternativa política? Yo creo que Provincias Unidas no funcionó porque no tenía un mensaje al votante a nivel nacional, sino que privilegió las cuestiones de los gobernadores o el mensaje provincial de los gobernadores que formaban parte, e incluso no le fue bien ni a los mismos gobernadores en su propio territorio, siendo gobernadores, como el caso de Schiaretti, como el caso Nacho de Torres en Chubut, ¿no? Nacho Torres, Santa Fe anduvo ahí, el de Corrientes ganó, pero también con escaso margen. Es algo que, la verdad que yo fui a esa reunión en Río Cuarto y que lo veía con mucha fuerza cuando se lanzó, pero fue perdiendo, desdibujándose esa posición de centro. Era una posición que nos sentíamos cómodos como radicales, como centro, porque no somos de la extrema. Y porque es parte de la historia, ¿no? Del radicalismo. Así que bueno, lamentablemente no funcionó. Hoy estamos convocados para el 29 de mayo en Buenos Aires, un grupo Olimpia del radicalismo, que son radicales, de entre ellos está Ernesto San, Stubrin, bueno, distintos referentes a los local, efectos de reorganizar el partido a nivel nacional, a nivel obviamente provincial. Obviamente hay que modernizar, comunicar qué es el radicalismo, qué es hoy el radicalismo, y obviamente modernizarnos, teniendo en cuenta que el actual padrón nacional, solamente el 37% de los votantes es mayor de 50 años, y el 63%
es menos de 50 años, ¿no? Sobre todo entonces, la franja 18, 25, 18, entonces 30 no podemos años, seguir con el radicalismo nostalgia o nostálgico. Sí, o no ir tanto por lo dogmático, por las ideas, hay que tener un poco de pragmatismo, pero sin perder el eje, ¿no? Exactamente. Del origen o del gen. Sí. Y bueno, organizar porque bueno, tenemos un diputados radicales que están en distintos bloques, los senadores, el comité, los gobernadores, cada uno está haciendo su particular. Y evidentemente pasa lo mismo, Fer, yo calculo que ponele al de Mendoza, de Cornejo. A Cornejo, debe ser complicado cuando vos gobernás con la bota ahí encima, pisándote. Yo creo que Cornejo se vio una coyuntura de que lo tenía Petri ahí, tuvo que abrir la puerta para no perder la elección. Y bueno, tuvo que pero por supuesto, bajar. Lo tenés a Puyaro en Santa Fe, digo, es complejo. Encima, es complejo, sobre todo cuando la coparticipación viene en baja, porque bueno, ya sabemos que la economía es y el privilegio de la paz de los cementerios, ¿no? Está planchada la economía, la recaudación no da, y bueno, los gobernadores dependen de alguna ayuda del gobierno nacional. Sí. Nos contaba fuera de aire de que mañana es la convención. Mañana es la convención ordinaria, en la cual la memoria, el balance, el análisis de la situación institucional y política de la Unión Cívica Radical, determinar la fecha para la renovación de autoridades, porque este año se va a hacer la renovación de autoridades, siempre se hace en el año no electoral, la renovación de autoridades para no mezclar las cosas, elección del tribunal electoral o la junta electoral para eso, y bueno, seguramente mañana vendrán los convencionales del interior, son cada departamento tiene sus convencionales y un piso mínimo de 3 y después conforme la cantidad de afiliados, y bueno, seguramente va a haber catarsis y va a haber análisis respecto a la situación del partido. Esa catarsis son con los chicos que están ahora muy aliados al... No. Yo todavía. Aliados chicos, no. Con la libertad. Hay gente que ha tomado... ya nosotros hacemos análisis del radicalismo, de nuestro partido, los que tomaron otro camino, nosotros no estamos pendientes de esa cuestión. Bien. Como si los que se fueron están pendientes de nuestro partido, ¿no? Constantemente hacen referencia a la UCR, como le digo yo, como fueron... Porque necesitas un plafón político. Los ex, digamos, cuando se separan, bueno, entonces, hablan de la expareja, bueno, acá más o menos así. Acá el desafío entonces es... por un lado, lo del 29 que nos contás, en Buenos Aires, Buenos Aires. Y después generar el desafío de ser una opción también, ¿no? Para el electorado, digo. Efectivamente, hay que modernizarlo, hay que hacer canales de comunicación. Yo creo que un parte de prensa escrito del comité no es suficiente, hay otras formas de comunicar. Sí hemos aprendido algo que no basta con ir puerta a puerta. La Libertad Avanza no hizo eso y nos dio una lección, reconozco, nos dio una lección en la práctica electoral, y que hay otras vías de comunicación hoy por hoy que nosotros no tenemos que descartarla, y tenemos que tener una inmediatez en los temas, ¿no? No esperar 3 días para sobre todo expresarnos sobre algún tema, ¿no? Fernando, en esta convención, digo, ¿no? ¿Vos creés que se va a tocar el tema de sanciones disciplinarias para estos dirigentes que ya están en otro lado? Es uno de los temas que hay, sin perjuicio de que las expulsiones es un tema del Tribunal de Disciplina, pero bueno, seguramente va a haber algún informe del Tribunal de Disciplina a la convención para que se ponga en conocimiento sobre... Hay pedidos de expulsiones, obviamente, porque, bueno, dirigentes y militantes han pedido expulsión de determinadas personas, y bueno, seguramente mañana nos informarán qué procesos disciplinarios hay vigentes, ¿no? Bueno, sos docente universitario.
soy docente universitario, hoy di clase, ¿Sí? y también Estás en la carrera, ¿no? estoy en la abogacía. carrera de licenciatura en administración y de Mira. contador público, y a Sí, su vez también estoy conozco. enseñando en el interior una tecnicatura Mira, qué que lindo. implementó la Universidad Nacional de Catamarca a través de la Facultad de Ciencias Económicas en los Altos, ¿no? Mira, En los Altos tenemos... en el este catamarqueño. Sí, también tenemos en En la Belén, sede. pero bueno, yo estoy en los Altos, y también ahora se va a abrir en Fiambalá también, una delegación de la universidad. Bueno, yo creo que es una buena decisión del rector y de Sí. los decanos de acercar la universidad al interior de Catamarca, e incluso la Universidad Nacional de Catamarca va a dictar una carrera ahora en el sur de Tucumán, Ujú. en Alberdi, si no me equivoco. Bien. Así que bueno, Ujú. tenemos también el martes la marcha universitaria, Bueno. en la cual vamos a Ahí participar. nos vamos a encontrar entonces. Nos vamos a ahí. encontrar. Bien. Le aclaro que una de las cuestiones que es inentendible es el avasallamiento de las instituciones, la división de poderes. Tenemos una ley dictada por el Congreso, Sí. que el Ejecutivo la tendría que Cumplir, implementar o ejecutar. sí. No lo hizo, se fue a la justicia le ordenó al Poder Al Ejecutivo, tampoco lo cumplió. Entonces ya o sea, la división de poderes Sí. ha quedado en la nada. En No las se prácticas no institucionales del gobierno actual. Y bueno, por eso siempre digo que hace falta más república, hace falta más radicalismo, ¿no? Y la universidad pública, además, viste, es un emblema, además del radicalismo, digo, es No puede un- haber un progreso en un país sin supuesto, educación, es, ¿no? Sin educación. el vehículo, ¿no? de ascenso social por excelencia es la universidad pública, gratuita y de calidad. Exactamente. Usted lo ha dicho, no quiero agregar más. Sí, escúchame, y como, no sé si punto final, cómo estamos con el tiempo, reapareció Oscar Castillo con un mensaje que creo que nadie esperaba, en un homenaje que era Arnoldo, para Arnoldo, porque aprovechó claro, Oscar. en Fiambalá que- fue, sí, porque bueno, sabemos que Arnoldo fue el que tuvo el tesón y el empuje Ujú. para que el paso de San Francisco sea una Sí. realidad. Entonces el municipio de Fiambalá, de la Unión Cívica Radical, hizo un homenaje con una estatua puesta en valor de una estatua. Bueno, y el senador estuvo ahí, y bueno, en ese acto, bueno, tomó la palabra, hizo algunas expresiones, pero bueno, no sé cuál sería la polémica, las expresiones, dijo una alianza de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical siempre fue aliancista. Y acá Cuando fue el para- gobierno de la Unión, del Frente Cívico y Social, una alianza en Juntos por el Cambio con el Exacto. PRO. Bueno, en la última fuimos en Provincias Unidas con una alianza con movilización. Ujú. Y bueno, dice, y que miremos al lado, y siempre, pero él condicionó la alianza, en lo cual estamos de acuerdo, en el cual coincidamos con valores y principios con esas personas en el cual nos aliemos. Estamos totalmente de acuerdo. Bárbaro. Y una cosita nada más sobre el final, ¿no? Reforma constitucional, 10 puntos que marcó la oposición. ¿Vos creés que también esos 10 puntos, no solamente marcados por la oposición, marcan un poco la agenda del gobierno? Mire, esos 10 puntos, muchos de esos puntos son robados, ¿no? Ajá. Fueron propuestas de campaña, algunos puntos fueron propuestas de campaña mía cuando estuvimos candidatos a diputado nacional, y son puntos que no tienen ninguna novedad. O sea, el Sí, Consejo que de la se viene Magistratura hablando. era uno de los ejes, Tribunal de Cuentas, uno de los ejes. Obviamente, no sé si nosotros desde la UCR, obviamente, no hemos expresado a nivel partidario, si no hubo expresiones personales del diputado Fadel. Ujú. Ahora, a mí personalmente me preguntan si hay que hacer la reforma, la hagamos. Claro. La hagamos, obviamente. Es Yo un creo tema- que la Corte de Justicia tiene que reformar, por ejemplo, su competencia, que tiene la competencia en las cuestiones contencioso administrativas. O sea, que un empleado público que tiene que plantear algo contencioso administrativo en virtud de su trabajo, Sí. tiene que ir a la Corte, y a veces es inaccesible, ¿no? Mm. Entonces, tiene que haber una Cámara Contenciosa Administrativa. Entonces, bueno, hay temas importantes como el control, la transparencia, las reelecciones, ¿no? También. Ujú.
obviamente, bueno, ahora no Absolutamente. sabemos si Raúl Jalil va a ir por un tercer mandato o no. Eso Por constitución no lo tiene impedido. no lo Ahora tiene hay que ver, impedido. claro. Había la ley 4640, la orgánica municipal, la ley orgánica municipal establece un límite para los intendentes. Claro. Pero bueno, se declaró una vez la inconstitucionalidad por el juez Cerda y habilitó, en el caso del intendente de Pomán, que no sé cuántos mandatos lleva, se declaró la inconstitucionalidad y de ahí en más no se aplicó para ningún intendente Mira, más y no. tiene reelección indefinida, a pesar que la ley 4640 establece un límite. Pero bueno, si no establece un límite para el gobernador, ¿cómo vamos a establecer un límite para los intendentes? Para todos, claro. Entonces, Bueno, bueno. es un tema que está presente y no hay que, digamos, huirle, ¿no? Y no hay que rehuirle, mejor dicho, sino que hay que plasmarlo ahí en la Cámara, digo yo. Hay que presentar... Yo creo que una reforma constitucional necesita de los consensos. Exacto. Y bueno, y hay que dialogar con entre la oposición y el oficialismo y llegar a los consensos y hacer un núcleo de coincidencias, así como se hizo Lo ideal, claro. se hizo con la reforma de la Constitución Nacional en el año Sí. 94. Bueno, ¿cuáles van a ser los temas? Y bueno, y saquemos la ley de necesidad Eso de es reforma. parte de la madurez política. Exactamente. Ojalá que... Y podamos obviamente conseguir. yo siempre sostengo que también las reformas constitucionales tienen que hacerse en años no electorales, donde no se elige gobernador, Sí, intendente, ni se renuevan las cámaras. Pero bueno, Estamos de acuerdo. sería un buen año, pero no sé si estaremos a tiempo, no sé. Estamos ya casi a mitad de año, Estamos, probablemente está complicado. lo van a alargar hasta el 2028, entonces, Fer. Sí. Bueno, Bueno, Fernando, pero hay que encararla. Fernando Navarro, en los estudios de Radio Inforama, muchas gracias por venir, por permitirnos también preguntar, y esta libertad que nos ha dado este diálogo nos interesa mucho y nos hace mucho bien de que la clase política tenga ganas de decir, así como usted lo ha dicho, libremente y con ganas de que la gente lo escuche. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pasamos Un muy bien placer. charlando y espero que me vuelvan a invitar, ¿no? Por supuesto, queda ahí, ya te vamos esperemos a pasar. que mañana salgamos todos los radicales contentos. Esperemos que sí. Esperemos Bueno, que es sí, el esperemos hecho que ya sí. de convocar y de estar presentes, creo que habla muy bien, entonces. Hay un compromiso de la militancia del interior en venir, así que nos han confirmado la presencia, así que Bárbaro. vamos a tener una linda convención mañana. Bueno, agradecerte entonces esta invitación que hayas aceptado, que hayas venido acá, Espacio Legislativo. Un gusto escucharte y te invitamos para dentro de un mes, ¿será? Ya veremos. Sí, próximamente. Próximamente. Ahí le ponemos Capaz un que punto después sin- del 29, entonces, Bueno. que trae novedades de Buenos Aires. Ahí está. Así es. Muy bien. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Seguimos nosotros en Espacio Legislativo. Pequeña pausa y volvemos.